Hola, bienvenidos al canal. Hoy les traigo una historia intensa sobre matrimonio, apariencias y segundas oportunidades. Un hombre común, acostumbrado a vivir a la sombra de su esposa, descubre poco a poco que su vida no era tan estable como creía. Entre manipulaciones, traiciones financieras y un inesperado reencuentro con alguien del pasado, tendrá que decidir si sigue aceptando un lugar que no le corresponde o si finalmente se atreve a recuperar su dignidad. Si te gustan este tipo de relatos, cargados de emoción y giros inesperados, quédate hasta el final. Y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu comentario para seguir trayendo más historias como esta. Mi esposa me arrastró a la fiesta de la empresa para impresionar a su nueva jefa. Quédate atrás. No me avergüences, me susurró con desdén. Cuando la invitada de honor llegó, ignoró por completo a mi esposa, caminó directamente hacia mí y dijo: llevo 28 años intentando encontrarte. Mi nombre es Mauricio, tengo 45 años y llevaba 18 años casado con Verónica. Aquella noche, desde que salimos de casa, me había recitado una lista interminable de instrucciones como si yo fuera un niño camino a su primera comunión. No hables de soldadura. No menciones el taller. No des la mano con demasiada fuerza. No comas nada que pueda manchar. No te acerques demasiado a los ejecutivos. La empresa celebraba una fusión millonaria, y la mujer que había puesto el dinero para hacerla posible iba a estar allí. Verónica llevaba 3 años intentando conseguir un ascenso a vicepresidenta, y según ella, yo era el mayor riesgo para su imagen perfecta. Esa misma mañana había pasado horas debajo de un chasis en el taller, soldando el sistema de escape de un Mustang clásico para un cliente adinerado. Volví a casa cubierto de olor a metal caliente y fundente quemado. Me duché 2 veces, pero aún así Verónica me dijo que parecía más adecuado para un estacionamiento de estadio que para un evento empresarial. El hotel era uno de esos lugares que parecen diseñados para intimidar: candelabros de cristal, alfombras suaves, un cuarteto de cuerdas tocando música elegante mientras la gente fingía disfrutar conversaciones que claramente detestaba. Verónica, en cambio, estaba en su elemento. Siempre lo estaba. Podía cambiar de personalidad en segundos. En casa me corregía por una cerca torcida porque daba mala imagen. En la fiesta besaba el aire frente a la cara de algún director y reía como si le acabaran de contar el mejor chiste del mundo. Yo me acomodé junto a una columna de mármol y decidí quedarme ahí. No habían servido ni los aperitivos cuando ella volvió a buscarme. Me agarró del brazo con fuerza y me arrastró hasta el pasillo cerca de los baños. ¿Qué estás haciendo?, susurró furiosa. Estoy de pie. Es lo que se hace cuando no hay donde sentarse. Te ves encorvado. Aburrido. Qué raro, ¿no? Su mirada cayó sobre mis manos. Los callos. La cicatriz de una quemadura en los nudillos, recuerdo de un accidente del 2009. Las uñas manchadas que ningún cepillo logra dejar impecables. Mauricio, tus manos parecen las de alguien que trabaja en un garaje. Escuchar eso duele más de lo que parece. No es solo un comentario sobre unas manos sucias, es alguien diciéndote, sin decirlo, que se avergüenza de ti. Y cuando tu propia pareja empieza a verte como algo que hay que disimular, ya no estás en un matrimonio, estás en una vitrina. Trabajo en un taller. Sacó un pequeño tubo de crema perfumada de su bolso. Ponte. Disimula un poco. La miré unos segundos y luego metí las manos en los bolsillos. Estoy bien. Me miró como si hubiera sugerido robarle el abrigo a alguien. Esto es importante para mí. Lo sé. Me lo has dicho como 11 veces desde el martes. Por un segundo vi algo frío cruzarle el rostro. Luego volvió a ponerse su sonrisa falsa. Quédate atrás. No me hagas quedar mal. La vi alejarse con pasos firmes hacia el centro de la sala. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi hermano Darío. ¿Cómo va la cárcel? El guardia anda rondando. Mándame comida o refuerzos. Recuerda que el divorcio siempre es una opción. No bromeaba. Lo decía desde hacía 2 años. Desde que visitó la casa y vio a Verónica corregirme la gramática frente a su club de lectura. Guardé el teléfono y seguí observando desde mi rincón. Entonces el ambiente cambió. Las conversaciones se apagaron, las miradas se desviaron. La invitada principal había llegado. Celia Ashford entró con la seguridad de quien sabe que casi todo en esa sala le pertenece. Dirigía un fondo de inversión industrial en Chicago y tenía suficiente dinero como para que los consejos directivos escucharan cada una de sus opiniones. Verónica se irguió, acomodó su vestido y avanzó con su sonrisa más calculada. Pero Celia ni siquiera la miró. Caminó directo hacia mí. Ni siquiera me dio tiempo de sacar las manos de los bolsillos. Mauricio Ull, dijo, sin dudar. Me tomó la mano. No para saludarla. Para sostenerla. Su pulgar recorrió la cicatriz de mis nudillos como si buscara confirmar algo. Exhaló lentamente. He pasado 28 años buscándote. Este es uno de esos momentos en los que todo se detiene.
Después de haber sido tratado como un estorbo toda la noche, de repente alguien importante te mira como si fueras exactamente lo contrario. Y no hay nada que descoloque más que pasar de ser invisible para tu pareja a ser el centro de atención de otra persona. Detrás de mí, alguien dejó caer una copa. Creo que se ha equivocado, dije. Yo solo soy malo en fiestas. Ella sonrió. Mismo humor. Entonces sí eres tú. Verónica apareció al instante. Señor Ashford, soy Verónica Hull, la esposa de Mauricio. Sé quién es, respondió Celia. Usted trabaja en cumplimiento contable, ¿verdad? Mauricio y yo crecimos juntos. Fuimos a la misma escuela. Perdimos contacto cuando su padre enfermó. Me apretó la mano una última vez y se alejó. Verónica me miró como si acabara de descubrir que llevaba una vida secreta. ¿Qué fue eso? Una amiga de la infancia. Nunca dijiste que la conocías. La conocía como Celia Brennan. No como Ashford. Su expresión se endureció. Ve a buscar algo que hacer. Y no estorbes. Lo hice, pero algo dentro de mí se había abierto. Algo que llevaba 20 años cerrado. A la mañana siguiente, Darío me llamó a las 6. Yo ya estaba en el garaje, preparándome para ir al taller. Déjame ver si entendí bien, dijo. Una mujer millonaria atravesó una fiesta, ignoró a tu esposa y anunció que llevaba décadas buscándote. Más o menos. ¿Y la reacción de Verónica fue mandarte a la esquina? Suspiré. Sí. Darío se rió. Hermano, creo que por fin alguien te vio donde siempre debiste estar. Verónica me dijo que me buscara algo que hacer y que no estorbara. Así, sin más. Como si yo fuera parte del mobiliario. Cuando se lo conté a Darío, se quedó en silencio unos segundos, y después estalló en carcajadas. Eso es lo más satisfactorio que he escuchado en meses, dijo. Por favor dime que al menos conseguiste su número. ¿El de quién? ¿De Celia? ¿O del cuarteto de cuerdas? No, no conseguí ningún número, respondí. Me pasé 3 horas parado junto a una columna y luego regresamos a casa sin decir una sola palabra. Clásico. Una relación sanísima. Aquí se nota algo clarísimo. Para Verónica, Mauricio es casi un accesorio. Le molesta que alguien lo valore, que tenga pasado, que importe. Y cuando tu propia pareja te trata como si estorbaras, empiezas a preguntarte si de verdad sigues en el lugar correcto. Abrí el refrigerador y saqué mi hielera del almuerzo. Ella es solo una vieja amiga. Solíamos pasar tiempo juntos cuando éramos niños. Claro, y ahora te estuvo buscando durante 28 años solo para devolverte un libro de la biblioteca. No supe qué contestar. Porque, si era honesto, yo mismo me hacía exactamente esa misma pregunta desde la noche de la fiesta. 3 días después, mi teléfono sonó. Número desconocido. Yo estaba en mi descanso de almuerzo, sentado en la camioneta afuera del taller, con un sándwich frío en una mano y un termo de café en la otra. ¿Mauricio? Dijo una voz. Soy Celia. Espero que no sea raro llamarte. Un poco tarde para eso, respondí. Hiciste que mi esposa tirara una copa que seguramente costaba $40. Ella se rió. No quise causar una escena. Pero te vi ahí parado, y fue como si los últimos 28 años se hubieran comprimido en un segundo. Hablamos casi 20 minutos. Me contó que después de irse a la universidad intentó encontrarme, cartas, llamadas, incluso volvió una vez al viejo barrio. Pero nunca dio conmigo. Mi madre nos había mudado 2 veces después de que mi padre murió. Para cuando Celia tuvo los medios para contratar a alguien que investigara, ya no quedaba rastro. Siempre me sentí culpable, dijo. Tú estabas pasando por el peor momento de tu vida y yo simplemente desaparecí. No desapareciste, le respondí. Fuiste a la universidad. Eso es lo que hacen las personas. Aún así, debí intentarlo más. Tenías 17 años. Yo 18. Éramos niños. Hubo un silencio breve. Suenas distinto, comentó. Más tranquilo de lo que imaginaba. 30 años soldando metales hacen eso, le dije. Es difícil mantenerse tenso cuando intentas no prenderte fuego. Me propuso que nos viéramos para tomar un café. Le dije que lo pensaría. En realidad, estaba pensando en cómo explicárselo a Verónica sin provocar la Tercera Guerra Mundial. Pero no tuve oportunidad. Esa misma noche, cuando llegué a casa, Verónica estaba sentada en la mesa de la cocina junto a su madre, Margarita. Y eso nunca era una buena señal. Mauricio no está buscando problemas, solo un poco de normalidad. Pero cuando tu relación ya es un campo minado, hasta una llamada inocente se siente como el inicio de un desastre. Y esa escena final lo deja claro, si la suegra está en la mesa, se viene tormenta. Margarita me miraba como siempre, como si yo fuera una mancha en un mantel que por lo demás era perfecto. Mauricio, dijo. Tenemos que hablar de tu pequeña amiga. ¿Mi pequeña amiga? Verónica deslizó una hoja por la mesa.
Era una impresión de la página web de Celia. Su biografía, su empresa, su fortuna estimada. Todo. Vale 18 millones, dijo Verónica. Y apareció justo en mi fiesta de empresa. ¿Tu fiesta? Claro, respondí. Olvidaba que yo solo era el acompañante. Margarita se inclinó hacia adelante. No te hagas el gracioso. Esta mujer aparece de la nada, arma un espectáculo y ahora te está llamando. Parece que estás intentando mejorar de categoría. Las miré a las dos. Primero, me llamó una sola vez para saludar. Segundo, no les debo ninguna explicación por hablar con alguien. Los ojos de Verónica se enfriaron. Te estás poniendo a la defensiva. No. Estoy siendo preciso. Hay una diferencia. Si no ocultas nada, ¿por qué reaccionas así? ¿Así como? ¿Como un hombre al que se le permite tener una conversación? Margarita hizo un pequeño sonido de desaprobación. Esto es justo lo que te advertí, Verónica. Los hombres de clase trabajadora no entienden cómo funcionan las apariencias. Te va a dejar en ridículo. Tomé mis llaves del mostrador. Me voy a casa de Darío. Diviértanse en su reunión estratégica. Verónica se puso de pie. ¿En serio te vas ahora? Sí. No hemos terminado de hablar. No, ustedes estaban interrogándome en grupo por una mujer que no veo desde hace 30 años. Eso no es una conversación. Es una emboscada. Me fui. Conduje directo al departamento de Darío, al otro lado de la ciudad. Un lugar de 2 habitaciones encima de una tintorería que siempre olía a vapor y químicos industriales. Llevaba 6 años ahí y no parecía tener intención de mudarse. Abrió la puerta en pantalones deportivos y una camiseta que decía, no soy flojo, estoy en modo ahorro de energía. Lo que acaba de pasar no es solo una discusión familiar, es un juicio. 2 personas tratando a Mauricio como si fuera sospechoso por el simple hecho de existir fuera del control de Verónica. Y cuando tu propia casa se convierte en una sala de interrogatorios, irte no es huir, es proteger lo poco de paz que te queda. El cabello se le levantaba de un lado, como si hubiera estado durmiendo en el sofá. Me miró la cara y se hizo a un lado. El refrigerador está lleno. El sofá libre. ¿Quieres hablar o solo desconectarte? Opción B por ahora. Lo respeto. Haré sándwiches. Darío era 3 años menor que yo, pero siempre parecía el hermano mayor. Había pasado por su propio divorcio 4 años atrás. Sin hijos, por suerte. Se lo había tomado con humor y siguiendo adelante. Nos sentamos en silencio unos 10 minutos. Él comiendo papas fritas. Yo mirando la pared. Entonces, dijo por fin. A ella le gustas, ¿no? ¿Qué? La mujer rica. Cele. ¿Le gustas? Es una vieja amiga. Hacíamos tareas juntos. Darío sonrió con esa expresión que decía que sabía algo que yo no. Claro. Y yo soy el papa. No empieces. Las mujeres no buscan a un hombre durante 28 años por unas tareas. Así no funciona el mundo. No sabes de lo que hablas. Sé lo que vi en tu cara cuando me hablaste de ella. No era que bien, una vieja amiga. Era o no, los sentimientos regresaron. No respondí. Pero pensé en cómo me había tomado la mano en la fiesta. En su voz por teléfono. En cómo se rió de mi broma tonta sobre ser malo en fiestas. En cómo me dijo, cuando estés listo para complicar las cosas, avísame. Darío se recostó en el sofá y cruzó los brazos. ¿Sabes cuál es tu problema? Pasaste 18 años con una mujer que te hacía sentir pequeño. Y ahora aparece alguien que realmente te ve. Eso asusta. ¿Y qué se supone que haga? Pregunté. ¿Cambiarlo todo? Dejar de conformarte. Dejar de quedarte en el fondo. Dejar que personas como Verónica y su madre te traten como si deberías estar agradecido por existir. Lo miré. ¿Desde cuándo eres tan sabio? No soy sabio. Soy divorciado. Es parecido, pero más triste. Esta conversación es más importante de lo que parece, porque a veces uno necesita que alguien desde afuera le diga lo obvio, que no es normal vivir pidiendo permiso para ser quien eres. Y Darío no le está hablando de Celia, le está hablando de respeto propio. Casi me reí. Tenía razón en todo. Y yo no estaba buscando problemas, pero la vida, claramente, tenía otros planes. Los problemas no llegaron con una discusión ni con una escena dramática. No hubo gritos, ni platos rotos, ni puertas azotadas. Llegaron de una forma mucho más silenciosa y peligrosa, disfrazados de algo tan cotidiano que al principio ni siquiera lo vi como una amenaza, un simple sobre que dejó de aparecer. Durante años, cada trimestre sin falta, ese sobre grueso llegaba al buzón como un reloj suizo. No importaba si llovía, si había huelga de correo o si yo estaba de viaje. Siempre estaba ahí. Dentro venían los estados de mi fondo de retiro y el resumen de la pensión que había acumulado cuando todavía trabajaba en la planta, antes de independizarme y abrir mi propio taller.
Eran hojas llenas de cifras, porcentajes y términos técnicos que rara vez leía con atención. Para mí eran poco más que un ritual aburrido. Pero ese ritual significaba algo muy concreto, que mi futuro seguía siendo mío, que el sistema funcionaba, que no había sorpresas. Hasta que ese ritual se rompió. Primero fue un trimestre. Luego otro. Después otro más. Pasaron 8 meses completos sin que apareciera un solo sobre. Al principio lo justifiqué. Me dije que seguramente ahora todo se enviaba por Internet. Vivimos en una época en la que incluso los bancos más viejos están obsesionados con migrar a lo digital. En el taller, Osvaldo, que ha soldado más kilómetros de acero de los que yo he conducido en mi vida y que todavía jura que nada bueno ha salido después de los 90, siempre cuenta que su esposa pasó todas sus cuentas al formato digital. Ahorra papel, me dijo una vez, mientras limpiaba una soldadora, pero nunca sabes qué está pasando con tu dinero. Aunque bueno, los árboles lo agradecen. Me reí en ese momento. Ahora, esa frase sonaba menos graciosa. En casa, quien siempre se había encargado de los números era Verónica. Ella tenía estudios de administración, entendía balances, impuestos, flujos de caja y hojas de cálculo como si fueran su idioma nativo. Yo entendía acero, gases, tolerancias y temperaturas críticas. Era una división del trabajo que había funcionado durante años sin conflictos. A veces las cosas más graves empiezan así, sin ruido. No con peleas, sino con pequeños detalles que uno ignora porque confía. Mauricio creía que dejarle todo a Verónica era solo organización. Y lo que está por descubrir es que confiar ciegamente también puede salir carísimo. Yo generaba, ella organizaba. Yo confiaba, ella gestionaba. O al menos eso creía. Porque poco a poco empecé a notar detalles que antes había pasado por alto. Como cambiaba de tema cada vez que yo preguntaba por nuestros ahorros. Como hacía comentarios vagos cuando mencionaba el fondo de retiro. Como había tomado control de la llave del buzón hacía 3 años, con la excusa de evitar que se perdieran documentos importantes. Como mi acceso a la cuenta bancaria dejó de funcionar la primavera pasada. Es una actualización de seguridad, me dijo entonces, sin mucha importancia. Luego lo arreglo. Nunca lo arregló. Ese fue el momento en que dejé de tranquilizarme solo. Un mediodía, desde mi camioneta estacionada frente a una tienda de sándwiches, llamé a la oficina del fondo de pensiones. Tenía el motor apagado, la radio en silencio y la comida enfriándose en mi mano. La mujer al otro lado fue amable, me pidió datos, confirmó mi identidad y empezó a teclear. Pasaron unos segundos. Luego otros. Después guardó silencio. Señor Hall, dijo al fin, su dirección de correspondencia fue cambiada hace 9 meses. ¿A cuál? Pregunté, sintiendo un nudo formarse en el estómago. A un apartado postal aquí mismo, en la ciudad. Yo no autoricé eso. Según nuestros registros, fue su esposa. Además, ella figura como apoderada legal de la cuenta. Apoderada legal. Esa frase cayó como un martillo. De inmediato recordé aquel montón de papeles que había firmado el año anterior. Verónica me dijo que eran simples actualizaciones de seguro, cosas rutinarias que el banco exigía de vez en cuando. Yo firmé donde ella me indicó, sin leer demasiado. 18 años de matrimonio generan ese tipo de confianza. O ese tipo de descuido. Esa noche intenté sacar el tema sin convertirlo en una pelea. Verónica estaba sentada en la isla de la cocina, deslizando el dedo por su tableta. Su madre, Margarita, veía un programa de concursos en la sala, con el volumen lo suficientemente alto como para oír cada risa grabada. Aquí ya no hablamos de malentendidos. Esto empieza a oler a algo serio. Mauricio confiaba en su esposa como cualquiera confiaría después de tantos años, y ahora descubre que esa confianza se usó a sus espaldas. Y cuando el dinero se maneja en secreto, lo que está en juego no es solo un fondo, es toda una vida. Hoy llamé al fondo de pensiones, dije. Dijeron que la dirección fue cambiada. Verónica ni levantó la vista. El correo viejo se mezclaba con publicidad. Abrí un apartado postal para organizarlo mejor. ¿Uno al que yo no tengo acceso? Perderías la llave. Y perderías todo. Dejé pasar un segundo, midiendo cada palabra. También dijeron que tienes poder legal sobre mis cuentas. Ahí sí me miró. Eso ya lo hablamos. Es más sencillo para los impuestos. Hablamos de seguros, respondí. No de darte control legal sobre mi jubilación. Desde la sala, Margarita intervino sin dudarlo. No seas exagerado, Mauricio. Verónica es la que entiende de dinero en esta casa. Solo está cuidando lo que es de ustedes. Mis intereses, pensé. Curioso que cuidarlos signifique que no pueda verlos. ¿Qué estás insinuando exactamente? Preguntó Verónica, cruzándose de brazos. No estoy insinuando nada. Estoy preguntando. Estás cuestionando mi integridad delante de mi madre.
Tu madre se metió sola. Margarita apareció en la puerta de la cocina. Alguien tiene que mantener a esta familia funcionando. Funcionaba bastante bien antes de que vinieras todos los fines de semana a decir que mi jardín es un desastre. Ya basta, Dijo Verónica. Estás paranoico. Me voy a dormir. Enséñame los estados, le pedí. Entra ahora mismo y muéstrame los números. Nos miramos en silencio. Un silencio pesado, lleno de cosas no dichas. No tengo que probarte nada, dijo al final, y subió las escaleras. Margarita la siguió, lanzándome una mirada fría, casi victoriosa. Me quedé solo en la cocina. Miré la encimera, los platos, la vida que había construido sin saber en qué momento había empezado a no pertenecerme del todo. Después tomé el teléfono y llamé a Darío. Tenías razón, le dije apenas atendió. ¿Sobre qué? Algo está mal. Y necesito saber qué tan mal. Este momento es clave, no por los gritos, sino por lo que Verónica se niega a hacer, mostrar los números. Cuando alguien no tiene nada que ocultar, lo demuestra. Y aquí, el silencio y las excusas están hablando mucho más fuerte que cualquier explicación. Me encontré con Celia en una cafetería de carretera, junto a la ruta 47. Llegó con jeans y un suéter sencillo, sin rastro de la ejecutiva impecable que había visto en la fiesta semanas antes. Le conté todo, los sobres que no llegaban, el cambio de dirección, el poder legal, las evasivas de Verónica, la presencia constante de Margarita. Celia escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, sacó una tarjeta de su bolso y la deslizó por la mesa. Es un contador forense. Lo he usado antes. Es discreto y muy meticuloso. Dile que vas de mi parte. Gracias, dije. Ni siquiera sé exactamente qué buscar. Respuestas. Sean buenas o malas, necesitas saber qué está pasando con tu dinero. Guardé la tarjeta y le hice una última pregunta. ¿por qué me buscaste realmente después de tantos años? Ella removió su café sin haberle puesto nada. Porque fuiste la única persona que siempre fue honesta conmigo. Cuando éramos adolescentes y cuando mi padre murió. Nunca querías nada. Sí quería, dije. Solo que nunca lo dije. Ella sonrió, triste. Yo lo sabía. El contador forense se llamaba Ramiro. Tendría unos 60 y tantos años, con la expresión de alguien que ha visto demasiados números falsos para seguir confiando en la gente. Nos reunimos en su oficina, un espacio pequeño encima de una imprenta, lleno de archivadores y pilas de papeles que parecían no haberse movido desde la época de Reagan. Le entregué a Darío todo lo que había logrado reunir durante esas semanas. No fue poca cosa. Había copias de estados financieros que yo mismo había solicitado directamente a cada institución, correos de confirmación que imprimí usando las computadoras públicas de la biblioteca y registros bancarios que habían llegado por correo certificado a su dirección, porque ya no me atrevía a usar mi propio buzón. 3 horas después, y tras consumir al menos 4 tazas de café espantoso, Ramiro ya tenía algo mucho más valioso que una pila de papeles, una línea de tiempo completa. La dibujó a mano sobre una hoja grande, conectando cada evento con flechas, como si estuviera armando un mapa de guerra. Durante los últimos 2 años, Verónica había hecho cambios muy específicos y calculados. Primero había modificado el beneficiario de mi fondo de retiro 401k, quitándome a mí y colocando a su madre. No fue un proceso gradual. Fue un solo movimiento, directo, sin avisos. 8 meses atrás, justo cuando los estados dejaron de llegar a casa, solicitó una línea de crédito sobre la vivienda por $32.000. Firmó mi nombre en la solicitud, o algo lo suficientemente parecido como para que el banco no levantara sospechas. Después movió $15.000 de nuestra cuenta de ahorros conjunta a una cuenta personal en un banco del condado vecino, uno del que yo jamás había escuchado hablar. Además, comenzó a modificar mis porcentajes de aporte a la jubilación sin decírmelo. Sacaba dinero antes de que siquiera entrara al fondo. Era una sustracción silenciosa, unos cientos aquí, otros allá. Nada que activara alertas automáticas. Todo estaba diseñado para parecer normal si no se observaba con lupa. Exposición total, dijo Ramiro, deslizando una hoja hacia mí. Aproximadamente $67.000. ¿Solo eso? Pregunté. Podría ser más, dependiendo de lo que aún tenga escondido. Miré el número. $67.000. Eso eran 6 años de ahorro. Eso eran todas las horas extra desde 2019. Eso era el viaje que nunca hicimos porque había que ser responsables. Eso era la camioneta nueva que no compré porque no era el momento. ¿Y ahora qué hago con esto? Pregunté. Ramiro se recostó en la silla. No la alertes hasta que tengas todo listo. Ha sido paciente. Esto no es impulsivo. Es un plan. Lleva armando lo mínimo 3 o 4 años. ¿Por qué haría algo así? Estrategia de salida. Puede que esté planeando irse. Puede que tenga deudas que no conoces.
O puede que simplemente le guste tener el control. Hizo una pausa y añadió. Lo único seguro es que tú eres el que está perdiendo todo, y ella es la que sostiene el trapeador. De camino a casa llamé a Darío. Estaba sentado en mi camioneta, estacionado frente a la tintorería bajo su departamento, cuando le conté absolutamente todo. Esto lleva años, dijo. No es improvisado. Lo sé. ¿Qué vas a hacer? Esperar. Seguir juntando pruebas. Y cuando llegue el momento, asegurarme de que no pueda darle la vuelta a nada. Durante las siguientes 2 semanas me convertí en un fantasma dentro de mi propia casa. Sonreía en la cena. Asentía cuando Verónica hablaba de sus dramas de oficina. Reía cuando hacía bromas. Dejaba que Margarita se burlara de mi trabajo, de mi ropa, de mi camioneta, de mi supuesta falta de ambición. Cada vez que abría la boca, yo solo decía. Probablemente tengas razón. Eso las desesperaba. Estaban acostumbradas a que yo reaccionara, a que discutiera, a que me defendiera. Esta vez solo sonreía. Y mientras ellas buscaban provocar una explosión, yo seguía acumulando pruebas. Cada día obtenía más documentos, más estados, más correos. Empecé un registro. Fechas, horas, contradicciones, pequeñas mentiras que antes habría pasado por alto y que ahora brillaban como luces rojas. Y cada noche escribía a Celia. Solo actualizaciones, preguntas, apoyo mutuo. 2 personas que se habían reencontrado en el peor momento posible, tratando de no perderse en medio del caos. Estás siendo increíblemente paciente, me escribió una noche. La soldadura me enseñó eso, respondí. Si calientas el metal demasiado rápido, se quiebra. Hay que esperar la temperatura correcta. ¿Y luego? Luego subo el calor. 3 días antes de la cena corporativa, Darío vino a mi casa. Nos sentamos en su cocina con la laptop y una pila de documentos impresos. ¿Estás seguro de esto? Me preguntó. Esto va a destruirle la vida. Ella destruyó la mía primero. Asintió. ¿Quieres que esté ahí? Sí. Necesito un testigo, y alguien que me impida hacer una tontería. Lo que impresiona aquí no es el drama, sino la calma. Mauricio ya no está reaccionando con rabia, está pensando con cabeza fría. Descubrir que te han estado robando durante años podría volver loco a cualquiera, pero él decidió hacer algo más difícil, esperar, reunir pruebas y prepararse. Y cuando alguien que siempre fue paciente deja de ser ingenuo, ahí es cuando de verdad empieza el cambio. No prometo lo segundo, sonrió, pero para lo primero, cuenta conmigo. La invitación llegó un lunes, cena anual de liderazgo. Verónica recibiría un reconocimiento por su trabajo en la integración de una fusión. Su nombre aparecía impreso en letras doradas junto a palabras como integridad y excelencia corporativa. La ironía era tan espesa que casi se podía masticar. Me dijo que no hacía falta que fuera. Que era un evento de trabajo. Que los cónyuges eran opcionales. Yo le dije que iría igual. La discusión duró 15 minutos. Te vas a aburrir. No conoces a nadie. Odias estas cosas. Tus manos se ven horribles. Mi madre cree que deberías quedarte. Yo asentía a todo y repetía. Iré de todas formas. Finalmente dejó de discutir y pasó al control de daños. Si vas, al menos ponte algo decente. Nada de esas botas. Y no hagas tus chistes raros. Esa noche Darío me escribió. ¿Seguro de esto? Completamente. ¿Necesitas que vaya? Sí. ¿Todavía tienes ese traje de la boda del tío? ¿El que me hace ver como contador de la mafia? Ese mismo. Lo plancho. La noche de la cena llegué con chaqueta limpia y mis mejores botas. Darío me esperaba en el lobby, impecable con su traje azul, el cabello hacia atrás y una sonrisa peligrosa. ¿Listo? He estado listo 2 semanas. El salón estaba lleno de ejecutivos, directivos y gente con cargos tan largos que parecían menús. Copas por todas partes. Y al frente, Verónica, estrechando manos como si estuviera en campaña política. La madre de Verónica también estaba allí, rondando la mesa de los aperitivos como si no pudiera evitar vigilar cada detalle del evento. No estaba comiendo ni conversando. Observaba. Medía. Evaluaba. En cuanto me vio, su expresión cambió de inmediato, como si alguien hubiera encendido una luz de alerta detrás de sus ojos. Pero cuando distinguió a Darío a mi lado, su rostro se endureció todavía más, perdiendo cualquier rastro de cortesía social. ¿Qué hace él aquí? Espetó sin bajar la voz, dejando claro que no le importaba quien escuchara. Apoyo moral, respondí con una tranquilidad que no sentía del todo. Tú tienes a tu madre. Yo tengo a mi hermano. Me parece un trato justo. Tu hermano no es apropiado para este tipo de evento, replicó, cruzándose de brazos, visiblemente molesta. Darío levantó la mano con una sonrisa burlona, disfrutando la incomodidad que generaba. Puedo oírlos, por si acaso, dijo con tono ligero.
Y además traje un regalo para la homenajeada. Sacó una pequeña caja envuelta con papel elegante, cuidadosamente doblado, como si hubiera sido preparada por una tienda de lujo. Es un calendario de escritorio, añadió. Muy profesional. Incluso escribí felicitaciones por tu premio en la tarjeta. Me pareció apropiado para alguien tan organizada. Verónica parecía a punto de incendiarlo con la mirada, pero alguien la llamó desde el otro lado del salón. En cuestión de segundos, cambió su expresión, espalda recta, sonrisa perfecta, tono amable. El modo ejecutiva encantadora activado de inmediato. Darío se inclinó hacia mí. Se ve tensa, murmuró. Debería estarlo, le respondí. Pero espera mi señal. Deja que tenga su momento primero. El evento avanzó exactamente como estaba planeado. El presentador habló durante varios minutos sobre liderazgo moderno. Luego vino otro discurso sobre innovación corporativa. Después, otro más acerca del compromiso de la empresa con la ética, la integridad y la excelencia. Palabras grandes, pulidas, repetidas hasta volverse casi vacías. Finalmente, el director general agradeció a todos por su trabajo y pronunció el nombre de Verónica. Ella subió al escenario con una seguridad impecable. Sonriente. Elegante. Con la calma de alguien que cree tener el control absoluto. Tomó el micrófono y comenzó a hablar de responsabilidad y transparencia. Sus palabras habrían resultado realmente inspiradoras, si yo no supiera exactamente lo que había detrás de ellas. El verdadero liderazgo, dijo, es tener el valor de hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Darío soltó un resoplido. Lo miré de reojo y le di un pequeño codazo para que se callara. También significa ser honesto contigo mismo y con los demás, continuó ella. Significa construir confianza con hechos, no solo con palabras. Asentí apenas. Era la señal. Darío se levantó con total naturalidad. Caminó hacia la mesa del equipo audiovisual como si fuera parte del personal. Nadie lo detuvo. Nadie lo cuestionó. Le entregó al técnico una memoria USB. El hombre se encogió de hombros y la conectó. La pantalla detrás de Verónica parpadeó. Y entonces apareció una hoja de cálculo. Transferencias bancarias, fechas, montos, su nombre, y el nombre de su madre como beneficiaria en cuentas donde no tenía ninguna razón legítima para figurar. El salón quedó en absoluto silencio. Ni siquiera se escuchaban los cubiertos. Verónica se giró lentamente hacia la pantalla. Su rostro perdió todo el color. ¿Qué? Murmuró. ¿Qué es esto? ¿Qué significa eso? Preguntó alguien desde una de las mesas principales. Un miembro del directorio. Me puse de pie despacio. Sentí como decenas de miradas se clavaban en mí. Eso, dije con voz firme, es un resumen de modificaciones financieras no autorizadas hechas a cuentas a mi nombre durante los últimos 2 años. Poderes legales obtenidos sin mi consentimiento informado. Cambios de beneficiarios que jamás aprobé. Transferencias de fondos que nunca autoricé. La voz de Verónica salió quebrada. Mauricio, ¿qué estás haciendo? Siendo transparente, respondí. Te encanta esa palabra, ¿no? Transparencia. Pensé que merecías experimentarla de verdad. Desde el otro lado del salón, Margarita se levantó de golpe. Esto es un escándalo. Gritó. Es un asunto privado. No puedes hacer esto aquí. En realidad sí puedo, dije sin alzar la voz. Al menos la mitad de lo que aparece en esa pantalla involucra programas de beneficios corporativos. Eso lo convierte en un tema de cumplimiento interno. Esto no es solo una venganza pública. Es el momento en que alguien decide dejar de ser manipulado y callar por miedo. Lo más fuerte no es lo que él hizo, sino que ella jamás pensó que tendría el valor de hacerlo. A veces el silencio parece debilidad, hasta que deja de serlo. Y eso lo hace perfectamente pertinente para un evento de la empresa. Otro miembro del directorio se puso de pie. Señora Holt, ¿esto es correcto? Verónica seguía mirando la pantalla como si no pudiera procesarla. Esto está fuera de contexto, balbuceó. Mi esposo está confundido. Él no entiende de asuntos financieros. Los entiendo lo suficiente como para haber contratado a un contador forense, repliqué. Y los entiendo lo bastante como para saber que $67.000 no desaparecen por arte de magia. El salón estalló en murmullos. Teléfonos saliendo de bolsillos. Gente grabando. Un abogado de la empresa acercándose rápido. Margarita tratando de llegar a su hija. Darío apareció a mi lado. La hoja de cálculo fue un gran toque, susurró. Idea de Celia. Dice que los visuales ayudan. Mujer inteligente. Salimos juntos mientras Verónica intentaba desesperadamente contener el desastre. Sus premios seguían sobre la mesa, intactos. Su carrera, en cambio, estaba colapsando en tiempo real. Afuera me apoyé contra mi camioneta y respiré hondo. Mi teléfono vibró.
Celia oyó que salió bien, leí. Depende de lo que consideres bien, respondí. Mi matrimonio terminó y mi esposa probablemente estará desempleada el lunes. ¿Y cómo te sientes? Escribió ella. Más liviano. Los siguientes 3 meses fueron una demolición controlada. Verónica perdió su empleo en menos de 2 semanas. Las investigaciones por fraude corporativo no respetan currículums ni conexiones. Si los números no cuadran, no cuadran. Margarita lo intentó todo. Negación. Culpa. Ataques. Nada funcionó. Apareció una vez, semanas después, para recoger cosas. Me lanzó una mirada cargada de odio. Has destruido la vida de mi hija. No, dije. Ella lo hizo. El divorcio fue rápido. La casa se vendió. Me mudé. La mayor parte del dinero volvió. No fue perfecto. Pero fue suficiente. Darío me ayudó con la mudanza desde el primer momento. Cargó cajas, acomodó muebles y no perdió oportunidad de bromear mientras recorríamos mi nuevo departamento. Ahora si pareces una persona normal, dijo, dejando una caja rotulada, cocina, sobre la encimera. Ya no estás viviendo bajo el control de Verónica. Lo miré con una sonrisa cansada. Te noto demasiado tranquilo para todo lo que acabas de pasar, añadió. Cualquiera en tu lugar estaría desmoronándose. ¿Y qué otra opción hay? Respondí. ¿Caer en pedazos? Darío asintió lentamente. Punto para ti. Entonces dime, ¿cuándo piensas invitar a salir a la mujer adinerada? Vamos despacio, le contesté. Él soltó una carcajada. Llevas 28 años yendo despacio. En algún momento tienes que dar un paso de verdad. Y tenía razón. Celia y yo llevábamos meses orbitando el uno alrededor del otro, como dos personas que saben exactamente lo que sienten pero que no se atreven a cruzar la línea. 3 semanas después de que el divorcio quedó oficialmente cerrado, reuní valor y la invité a cenar. No fue una cena cualquiera. Fue una de esas citas en las que ambos sabemos perfectamente lo que está pasando, aunque nadie lo diga en voz alta. Ella aceptó sin dudar, casi como si hubiera estado esperando esa invitación desde hacía años. Fuimos a un restaurante elegante del centro. Celia llegó con un vestido verde, sencillo y refinado. No llevaba joyas, salvo un pequeño collar de plata que reconocí al instante, una cadena fina con un dije en forma de brújula. Yo se lo había regalado cuando cumplió 18 años. Había conservado ese collar durante 28 años. ¿Todavía lo tienes? Le pregunté cuando se sentó frente a mí. Ella lo tocó con los dedos y sonrió. Nunca me deshice de él. Parte de mí pensaba que sería mala suerte tirarlo, y buena suerte conservarlo. Tal vez un poco de ambas cosas. La conversación fluyó con una naturalidad que no había sentido en mucho tiempo. No hablamos de dinero, ni de venganzas, ni de Verónica, ni de ninguno de los desastres de los últimos meses. Hablamos de nuestros padres, del barrio donde crecimos, de cómo imaginábamos el futuro, aunque fuera un futuro corto e incierto. A mitad del plato principal, Celia estiró la mano y tomó la mía. ¿Sabes? Dijo en voz baja. Cuando éramos niños, solía imaginar cómo sería esto. Antes de que todo se volviera complicado. ¿Cenar en un restaurante caro con luces tenues? Pregunté. Ella rió. Estar contigo sin tanto ruido alrededor. Sin que el tiempo siempre esté en contra. El momento fue terrible durante años, dije. Ahora es mejor, respondió. Sí, lo es. Terminamos la cena, pedimos postre y compartimos un tiramisú que resultó ser mucho mejor de lo que esperábamos. Pagué la cuenta y salimos al estacionamiento. La noche estaba fresca, con ese aire de principios de primavera que hace sentir que cualquier cosa es posible. Entonces escuchamos el chillido de unos neumáticos. Un automóvil entró de golpe al estacionamiento. Era Verónica. Bajó del coche tambaleándose. Tenía el cabello desordenado, los ojos hinchados y el maquillaje corrido. Parecía haber llorado durante horas. Nos señaló como si la hubiéramos arruinado personalmente. Tú, dijo con la voz temblorosa. ¿Tú destruiste todo? Me coloqué ligeramente delante de Celia. Verónica, ¿qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Replicó. ¿Qué haces tú aquí con ella? Los papeles del divorcio ni siquiera están fríos. Se firmaron hace 3 semanas, respondí. Y estás haciendo un espectáculo. Ella explotó. Me humillaste delante de todos. Perdí mi trabajo, mi reputación. Mi propia madre no puede ni mirarme de la vergüenza. Celia dio un paso al frente. Eso te lo hiciste tú sola cuando le robaste. Los ojos de Verónica se abrieron de par en par. No te metas, escupió. ¿Crees que puedes venir y quitarme lo que es mío? Nunca fue tuyo, dijo Celia. Solo tenías los documentos. Por un instante pensé que Verónica iba a atacarnos. Sus manos temblaban. Su rostro estaba lleno de furia. Esa era la persona que siempre había estado escondida bajo su imagen corporativa.
¿Crees que esto se acabó? Susurró. ¿Crees que puedes empezar una nueva vida con tu noviecita del colegio? Celia dio un paso atrás. Vi cómo hacía contacto visual con uno de los camareros que fumaba cerca. Le dijo algo en voz baja y señaló discretamente hacia Verónica. El camarero asintió y entró al restaurante. 30 segundos después apareció el gerente acompañado de un hombre con polo negro y complexión imponente. Seguridad privada. Señora, dijo el gerente con calma, voy a tener que pedirle que se retire. Está perturbando a nuestros clientes. No estoy perturbando a nadie, gritó. Estoy hablando con mi esposo. Ex-esposo, corregí. Y está gritando en un estacionamiento. El guardia dio un paso adelante, sin agresividad, solo marcando presencia. Esto es propiedad privada. Si no se va, llamaremos a la policía. Verónica palideció. Miró alrededor como si recién entendiera dónde estaba. Esto no ha terminado, dijo, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Sí que terminó, respondí. Vete a casa y arregla tu vida lejos de la mía. Se quedó inmóvil unos segundos, luego regresó a su auto, dio un portazo y salió derrapando, dejando marcas en el asfalto. Celia me miró. Bueno, eso fue intenso. Así es mi vida, le dije. Ella sonrió con tranquilidad. Creo que puedo manejarlo. Hay personas que pasan toda su vida tratando de impresionar a otros, escondidas al fondo de una sala porque alguien les dijo que ahí pertenecen. Yo pasé 30 años al fondo. Nunca más. Esto no es solo el final de un matrimonio, sino el momento en que alguien aprende a ponerse primero. A veces recuperar la dignidad exige decisiones incómodas y valientes. Lo importante no es lo que se perdió, sino lo que se recuperó. Mirando hacia atrás, entendí que confundí amor con costumbre y silencio con paz. Creí que aguantar era parte del matrimonio y que ceder siempre era lo correcto. Me tomó muchos años comprender que ninguna relación vale la pena si para sostenerla tienes que dejar de ser tú mismo. El problema no era solo Verónica o su mundo de apariencias. El problema fui yo, por aceptar que me hicieran sentir pequeño, por creer que mi trabajo y mi esfuerzo valían menos que un título elegante. Aprendí que nadie puede quitarte tu valor, a menos que tú lo permitas. También descubrí que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad. A veces llega tarde y de forma inesperada, pero llega. En mi caso apareció como una vieja amiga, como un hermano sincero y como el momento en que por fin decidí decir basta. Hoy vivo con más calma y dignidad. Trabajo con orgullo y me rodeo de personas que me respetan. Ya no necesito la aprobación de nadie para saber quién soy. Si esta historia te deja algo, que sea esto, nunca aceptes menos de lo que mereces. Siempre estás a tiempo de recuperar tu vida. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este relato, suscríbete al canal, deja tu comentario y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Nos vemos en la próxima historia.